Hola, hola, muchas bendiciones, mucho gusto. Mi nombre es Kristen Romero. Hola, bendiciones. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Francini Campos. Muy bienvenidos a Conociendo a Elohim. Bueno, gloria a Dios por este nuevo tiempo, este nuevo episodio en el cual el Señor nos da la oportunidad de compartirles y estar unidos, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy se llama La vida en Cristo. En episodios anteriores hemos estado hablando sobre temas muy específicos, ¿verdad? Tres partes hubo en el corazón de Dios, el plan de redención. Estuvimos hablando también del arrepentimiento, del remordimiento, ¿verdad? Y si nosotros como que lo unimos todo, pues ya una vez, después de aceptar el plan de redención y arrepentirse genuinamente, ¿verdad? Llega una etapa nueva en nuestra vida. Dios comienza a transformar todo en nosotros. Y creo que esto es lo más maravilloso, creo que es la etapa más bonita porque aceptar cuesta, porque arrepentirse genuinamente cuesta, ¿verdad? Entonces creo que esta es la etapa más bonita, donde nosotros aceptamos ya, ¿verdad? De que Cristo está en nuestros corazones, de que de verdad cometimos ciertos errores y demás, y entonces le damos el permiso a Dios de que entre en nuestros corazones y Él haga, quite, ponga, restaure y comience a construir cosas maravillosas en Él. Entonces llegamos a una verdad liberadora y misericordiosa. Y solamente esa verdad puede llegar de nuestro Señor. No podemos encontrar esta verdad o esta misericordia o esa gracia de nadie más que de Dios. ¿Y de cuál verdad hablo? Bueno, vamos a buscar Gálatas 2:20, que leo para ustedes. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y creo que ya, si todos, ¿verdad? Hemos llegado hasta acá y hemos escuchado los episodios anteriores, vamos a entender perfectamente este pasaje, ¿verdad? Justamente, juntamente crucificado, dice ahí, ¿verdad? Cristo fue crucificado, no por otras razones extrañas, sino solamente por ti y por mí, por cada ser humano en esta tierra, ¿verdad? Para pagar aquello que nos correspondía a nosotros pagar, ¿verdad? Y dice que ya no vivimos nosotros. Una vez que el Señor entra a nuestras vidas, una vez que nosotros nos arrepentimos, una vez que nosotros aceptamos ese plan maravilloso y perfecto de redención, el Señor comienza a transformar de una manera que ni siquiera nosotros podemos entender. Que una vez que le dimos permiso, el Señor comienza a hacer y a deshacer sin nosotros darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta después, verdad? Ya lo habíamos hablado, con esos frutos. Y qué maravilloso, ¿verdad? Dice, más vive Cristo en mí. ¿Cuántos queremos de verdad que Cristo viva en nosotros? Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y qué maravilloso es esta revelación de parte del Señor, de que Él nos dice una y otra vez que Él nos ama. Él no nos quiere dejar ahí por ahí botadillos o verdad perdidillos, no. Él nos ama y por eso Cristo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios, Tarán, qué maravilloso todo lo que mencionabas y ese pasaje en lo personal es tan clave, ¿verdad? Siento yo para nuestra vida espiritual, para avanzar en esta carrera espiritual, porque es una carrera que vamos, es una carrera que estamos. Em, y es que no lo vemos como que normalmente la mayoría de las carreras, ¿verdad? Se ven como competencias. Esta no es una competencia, sino que es una carrera a la cual tenemos un enfoque o queremos llegar, ¿verdad? A obtener em, y a ir por un enfoque claro, ¿verdad? Llegar hasta el final, que como hablamos en algún momento, ¿verdad? Del regreso del Señor, es poder recibir ese gran premio. Y es que en medio de esa carrera van a haber obstáculos, van a haber circunstancias y demás, pero qué hermoso es conocer lo que Fran nos decía.
¿verdad? En Gálatas 2:20, que cuando nosotros recibimos al Señor y demás, ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Y es ahí donde le decimos no a la carne y demás. Y es que ahora es Cristo, ¿verdad? Viviendo en nosotros. Y es que eso es algo tan maravilloso. Ya no podemos hacer algo sin pensarlo, porque de ello dependemos. Es la permanencia de su presencia en nuestra vida, en nuestros corazones. Y es que ahora tenemos una nueva vida. Y eso es algo sumamente maravilloso, ¿verdad? Entonces, de verdad que qué impactante es poder ver esto tan glorioso, conocer cómo la presencia del Señor, ¿verdad? En el momento que decidimos que Él viva en nosotros, cómo la presencia de Dios llega a habitar a nuestra vida. Y es que algo que yo recalco mucho y pienso mucho, ¿verdad? Es en el tema de que no quiero que Dios me visite. Y es que creo que hay que verlo así, ¿verdad? ¿Qué pasa con una visita? Bueno, llega por un momento y ya luego se va, sino que quiero que Dios se quede en mi corazón. Y eso creo que debe ser cada día nuestra oración, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Que no nos visite, sino que se quede ahí. Y es que se va a quedar cuando nosotros la abrimos, ¿verdad? De par en par en nuestro corazón. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Colosenses 3:5 al 17. Vamos a estar leyendo un poquito ese pasaje tan maravilloso, de verdad. Y al ver este pasaje, vamos a conocer la vida antigua y la nueva. Así tiene como título, ¿verdad? Este pasaje. Y qué importante es poder tener presente que hay dos vidas, por decirlo así, cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Está la vida antigua. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en esa, bueno, en este caso nosotras, en esa vieja mujer, ¿verdad? Y ahora la nueva vida. ¿En quién? En Cristo, porque es una nueva vida en Cristo. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 3:5 en adelante. Vamos a ir conversando un poquito con este pasaje, a basarnos, ¿verdad? En este pasaje, y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y me encanta esto porque qué importante es tener claro, ¿verdad? Que las cosas que quiere la carne, el pecado, los deseos pecaminosos son terrenales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está el pecado en este mundo, porque está el enemigo ahí queriéndonos hacer que pequemos con las tentaciones y demás. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Sabiendo que somos de Cristo y negándonos a esas cosas negativas, a las cosas del mundo. Y vamos aquí la lista, ¿verdad? Que nos da de las cosas terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y veamos acá que mencionan, ¿verdad? Algunos de los puntos como fornicación, impureza, pasiones desordenadas y demás, que en algún momento estuvimos conversando, era la definición de cada uno. Y dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Bueno, los que andan en pecado. Bueno, los que andan en el mundo, ¿verdad? Veamos qué tremendo acá, porque creo que nadie quiere la ira de Dios. El Señor es amor, pero también fuego consumidor, perdón, lo dice su palabra. Y es que la ira de Dios es fuerte. El Señor nos ama a toda la humanidad, pero el Señor quiere transformación en la vida de cada persona. Dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y es que yo anduve, ¿verdad? En esa vida antigua. Yo era una hija de desobediencia. ¿Por qué? Porque andaba en pecado. Porque no conocía al Señor, no tenía a Cristo en mi corazón. Digamos que aquí la misma palabra del Señor lo dice, que nosotros anduvimos, ¿verdad? Porque esa vida antigua. Y dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y damos la lista que aquí nos sigue dando: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y veamos qué impactante de verdad todo lo que acá, perdón, el Señor nos revela. Debemos dejar las cosas terrenales, las cosas de este mundo, las cosas negativas, las cosas que nos impiden tener un crecimiento espiritual. Y ahí hay una palabra muy importante:
todas en realidad son importantes, pero una que me quiero enfocar es la blasfemia. Y es que la blasfemia es hablar cosas en contra de Dios, en contra de lo sagrado. Entonces veamos qué tremendo acá, porque en realidad ese es un punto y un pecado muy fuerte, como todos, ¿verdad? Pero o sea, al decir cosas en contra de Dios, en contra de lo sagrado, en contra de, vamos a ver, de su voluntad, es en sí como el tema, ¿verdad? De hablar cosas injuriosas contra el Señor, algo grave. Y como mencionábamos, ¿verdad? Todo pecado es grave totalmente, pero damos lo que aquí el Señor nos dice, que dejemos esas cosas, ¿verdad? Hoy el Señor te está diciendo, deja esas cosas. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y es que aquí el Señor, ¿verdad? No hace acepción de personas. El Señor a todos tal cual los recibe, ¿verdad? Nos recibe, pero el Señor quiere transformación en el corazón de toda la humanidad. Y veamos qué importante acá en el punto que vamos entrando, en el tema de que, como hablábamos, ¿verdad? En el episodio anterior del arrepentimiento y del remordimiento, pero la clave que Dios aquí quería era arrepentimiento y quiere, ¿verdad? Y al momento de que hay arrepentimiento, se deja la vida antigua, o sea, se deja todo esto que estábamos mencionando y se empieza una nueva vida en el Señor. Y me encanta lo que dice el día es que nos revistamos del nuevo. ¿De qué? De ese nuevo, de esa nueva vida en el Señor, ¿verdad? De esa nueva mujer, en este caso nosotros, ¿verdad? De los varones, de ese nuevo hombre. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, quien Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y es que todo es un proceso, ¿verdad? No es que, bueno, hayamos llegado al Señor y ya lo conocimos todo, no, ¿verdad? O sea, en el tema de que ya sabíamos todo, en el tema de que, bueno, el primer día podíamos tomar la palabra, ¿verdad? Y ya conocíamos todo, no, sino que todo es un proceso, es un caminar, es un recorrido que vamos con Cristo. ¿Qué pasa si, y creo que Frank Manarita nos comenta un poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Con respecto a esto, en el tema de que en lo personal, si yo hubiese venido sola en esta carrera espiritual, no estaría hoy acá, ¿verdad? Y creo que Frank ahí está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Con respecto a eso, sino que en realidad necesitamos de Dios para avanzar. Si nosotros no vamos de la mano con Cristo en esta vida, con Él, ¿verdad? Así como tiene el nombre este episodio, la vida en Cristo, con Cristo y para Cristo, si no vamos con Él, no podremos avanzar. Es aquí conocer quién va con nosotros. Frank, no sé si quieres seguir leyendo ahí del verso 12 en adelante. Y bueno, y nos cuentas, ¿verdad? Un poquito qué piensas con respecto a esto, ¿verdad? El tema de que creo que totalmente que si no viniéramos con Dios, ¿verdad? En el momento que empezamos sus caminos, no estaríamos acá, ¿verdad? Porque es con Él que podemos avanzar. ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Qué nos puedes contar? Y pues totalmente, totalmente. Solo no podemos. Solo no podemos y no voy a hablar en plural, porque ya inicié hablando en plural, me retracto, voy a hablar en persona, personalmente, de mi experiencia. Y no, totalmente no lo lograría, incluso aún sin Cristo, porque no, o sea, simplemente no puedo. O sea, Él es el que me anima, Él es el que me da fuerzas, Él es el que siempre está a mi lado, sin importar cómo yo sea, porque Él es el único que me conoce. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo podría vivir yo sin Cristo? Jamás, no podría, ¿verdad? Y qué tremendo porque no solamente esto es para mí, ¿verdad? Ya Cristo lo mencionó y sé que cada persona que ya ha aceptado a Cristo en su corazón lo puede decir también. Recuerdo la palabra de que en la palabra del Señor dice que separados de mí nada podéis hacer. Y es totalmente cierto. Separados de Él no podemos hacer nada. Y bueno, siguiendo ahí en el versículo 12, dice así. ¿Dónde está? Aquí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vean qué maravilloso esto, porque el Señor totalmente viste nuestra desnudez. Recordemos en Génesis, ¿qué pasó cuando Eva y Adán comieron del fruto? Bueno, se dieron cuenta, lo primero que se dieron cuenta fue que estaban desnudos, ¿no? Entonces corrieron a taparse y demás, y así mismo con el pecado, nosotros sentimos vergüenza, nosotros sentimos culpa y automáticamente nos sentimos, o sea, totalmente vacíos, sin nada, incluyendo esta ropa. Entonces, ¿qué hace Cristo? Viene y nos viste. Y no cualquier cosa nos va a poner, sino que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Aquel que Dios llama no es ya cualquier persona, cualquier oveja perdida, sino es aquella oveja que Dios se dio cuenta que perdió y Él ama y corre a rescatarla. Entonces, ¿qué hace Él? No es que simplemente la ve donde se va y no, sino que Él corre a rescatarla para que vuelva al redil. Él corre, la lava, la limpia, la viste. Y esa ovejita somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es el Señor? Dice que que nos vestamos y estamos como escogidos de Él, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os ordenó, perdonó, así también hacedlo vosotros. Vean que el Señor no solamente nos viste, sino que nos llama a ser iguales a Él. Y qué maravilloso, porque ¿quién no quiere ser igual a Cristo? Aquel que es perfecto, aquel que es santo, 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 aquel que no ha cometido no tiene incluso ninguna mancha, sino que todo lo ha hecho perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo y de todos. Dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo sé que, bueno, los frutos del Espíritu Santo son bastantes, pero el primero siempre va a ser el amor, porque si nosotros no hacemos las cosas con amor, si nosotros no somos esos hijos de amor de Dios, no vamos a poder lograr nada, porque necesitamos amor para absolutamente todo, para hacer un favor, para vivir en general. Necesitamos ese amor, y no cualquier amor, sino el amor de Cristo, porque nuestro amor, ¿verdad? En lo humano se acaba. ¿Por qué? Porque nos traicionan, porque nos dicen una palabra fea, porque nos maltratan incluso físicamente o cualquier cosa, y ese amor cambia automáticamente por las acciones que hacen las demás personas. Pero ¿cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo no cambia por acciones, ni por nada. El amor de Cristo siempre permanece, y ese es el mismo amor que nosotros debemos de tener. Dice el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un corazón lleno de gratitud. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sepamos que todo lo que hagamos, que todo lo que somos, es solamente gracias a Cristo. Gloria a Dios, qué maravilloso. Porque veamos que en este pasaje, ¿verdad? De Colosenses 3:5 al 17, veamos que del verso 5 al verso, vamos a ver, al verso 9, vamos a decirlo por ahí, nos habla, ¿verdad? De dejar esa vida antigua, de lo que tenemos que dejar. Y veamos que desde ahí donde hablaba Frank, aún desde el verso 10, nos habla de vestirnos de esa nueva vida. Entonces, qué maravilloso, qué maravilloso. Veámoslo también como, vamos a ver, un día escuchaba algo que me quedó muy grabado en mi corazón, es verlo como un closet espiritual, ¿verdad? En el tema de que, bueno, tenemos ahí nuestra ropita, ¿verdad? En lo que es no natural, digámoslo así, ¿verdad? Tenemos ahí nuestras ropa bien dobladita y demás. Ahí todo bien ordenado y todo. ¿Y qué pasa en el closet espiritual? Bueno, ahí está guardado todo lo que Cristo quiere que nosotros nos pongamos día a día, en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? No como lo natural, que vamos, escogemos, bueno, me pongo esto y esto, ¿verdad? Y dejo lo otro ahí, ¿verdad? No, sino que en lo espiritual debemos cada día vestirnos de todo lo que el Señor, ¿verdad? Nos manda y nos pide, aquí como leíamos en Colosenses 3, del 5 en adelante, pero principalmente
del 10 en adelante, que nos habla de revestirnos, ¿verdad? De esa nueva vida, de esa vida en Cristo. Entonces, ¿verdad? Sigamos viendo qué importante es poder cada día revestirnos de esa nueva vida en Cristo. Y es que desde el momento que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, empezamos una nueva etapa. Y les aseguro, ¿verdad? Totalmente que es lo mejor que se puede vivir. Creo que es una de las mejores decisiones que en lo personal, ¿verdad? En mi vida ha existido. Claro que ha habido otras decisiones que totalmente le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Que todo ha sido por medio de Cristo, que se han tomado diferentes decisiones para hacer lo correcto, pero desde el momento que decidí, ¿verdad? Revestirme y vestirme de esa nueva vida en el Señor, es lo mejor. Y nunca en la vida me arrepentiré de ello, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es poder cada día vivir esa nueva vida en el Señor. Yo no busqué al Señor, sino que Cristo me encontró a mí. Y es que es así el Señor, ¿verdad? Como decía Fran, ese amor de Dios es un amor que no cambia, es un amor que siempre permanece. Y eso es lo maravilloso. Y es que también hay que tener presente que a causa de todo esto, ¿verdad? Que leíamos al vivir en esa nueva vida en el Señor, habrán personas que nos van a señalar y tratarán, ¿verdad?, de hacer lo que sea para que volvamos a la vieja vida. Pero no podemos escuchar voces engañosas, voces que vienen del enemigo, ¿verdad?, que intentan desanimar, que intentan, como hablábamos, ¿verdad?, hacernos retroceder, volver a esa vieja vida, a la vida antigua. Y veamos lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y cada uno vamos a respondernos ahí. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y qué maravilloso. Porque qué tan, o sea, qué tan real es, tan claro, ¿verdad? Está tan, pero tan claro. Es aquí donde nos debemos preguntar. Desde el momento que recibimos al Señor, hemos buscado encontrar o hallar el favor de los hombres o el de Dios. Si estamos buscando agradar a las personas, es aquí donde debemos examinar, ¿verdad? Y ver totalmente y saber que es a Cristo a quien debemos agradar, porque fue Dios quien nos llamó, no fue una persona. Si una persona nos llamara, ¿verdad? Creo que no permanecería. Pero cuando Cristo nos llama totalmente, es ahí donde permanecemos. Y es que al ser escogidos, ¿verdad? Como ahí leía Fran en el verso 12 del capítulo 3 de Colosenses, que nos vistamos pues como escogidos de Dios. Y es que vamos a verlo, perdón, en un ejemplo común. ¿Qué pasa cuando se va a una tienda, bueno, a algún lugar a comprar X cosa, ¿verdad? Y bueno, tú vas a elegir algo. Tú, bueno, miras varias cosas, ves varias opciones y demás. Tomas una cosa de lo que vayas a comprar, no sé, ahí lo que pienses, ¿verdad? Digamos, algún tipo de ropa, una blusa o, ¿verdad? En este caso, las chicas, los chicos, ¿verdad? Una camisa, bueno, lo que quieran. Bueno, tomamos eso, ¿verdad? Ya lo escogemos para nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, ya es parte de nosotros, ¿verdad? Ya viene a nuestra casa, lo guardamos, cuidamos esa camisa, esa blusa, ¿verdad? Ahí que no le pase nada, digámoslo así, pero ya es parte de nosotros. Asimismo el Señor, cuando Cristo nos toma, ya somos parte de Él. Y es que es tener claro y presente quién nos ha llamado, quién nos ha escogido. Porque si no conocemos quién va con nosotros, creo que no vamos a tener un enfoque claro, ¿verdad? En lo que estamos haciendo totalmente. Entonces veamos aquí lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Será que estamos buscando el favor de los hombres? ¿O será que estamos buscando el favor de Dios? Veamos que la palabra de Dios es tan clara
que dice que si buscamos agradar a los hombres, no seríamos siervos del Señor. No busquemos agradar a las personas, busquemos agradar a Cristo. Que la mentira del enemigo va a estar en decir, no, no haga eso, porque te van a señalar, ¿verdad? No vaya a hablarle a aquella persona porque te van a juzgar, van a decir esto de ti. Pero es que o sea, eso es una mentira total del enemigo que viene ahí a hablarte, ¿verdad? Y te dice, no haga aquello, no haga aquello, no haga aquello, ¿verdad? Porque aquella persona, porque te van a ver y aquí y además, ¿verdad? Al hacer algo bueno de Dios. Pero es que no buscamos agradar a las personas, sino al Señor. Y al buscar agradar a Cristo en totalidad, vamos a hacerlo cada día con un corazón sincero y creo que vamos a poder avanzar, ¿verdad? Que es un punto muy importante. Porque ya no vamos a vivir agradando a los hombres, sino solamente a Dios, quien vivió. Ajá, perdón, quien dio. Da y seguirá dando todo por nosotros. Qué maravilloso es poder entregar nuestra vida y vivir nuestra vida para quien nos formó, para quien nos creó y para quien dio su vida por nosotros. Si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a dar la vida nuestra por Él? En todo lo que hagamos. Que así como Fran leía ahí también en Colosenses, wow, un pasaje tremendo, que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Wow, qué impactante. Amén, amén. Así es, totalmente. Qué impactante porque totalmente cierto, ¿verdad? En ese pasaje de Colosenses, pasaje. Es maravilloso lo que el Señor nos habla. Es maravilloso porque yo siento que es tan claro que a veces como que las palabras sobran, ¿verdad? Que podamos decir nosotras, porque el Señor es muy claro en su palabra. Simplemente que es necesario, ¿verdad? Que nosotros le hablemos, que Cristo hable por medio de nosotros, porque muchas veces nos da perecilla, ¿no? Leer. Pero me encanta mucho eso, ¿verdad? Que comentaba Cris y qué impactante esto, ¿no? De que ese pasaje en Gálatas 1:10, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos que vivir, ya cuando tenemos esa vida en Cristo, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que vivir para agradarle a aquel, a aquella, aquí, por allá. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres que constantemente estamos buscando aceptación, ¿verdad? Y lamentablemente no buscamos la aceptación en el lugar correcto, sino donde lo buscamos en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos para poder encajar en ese lugar? Nos ponemos máscaras, ocultamos constantemente quiénes somos, cómo somos, por qué somos así, esto, el otro. Siempre estamos ocultándolo, quién realmente somos. ¿Para qué? Para poder encajar, para agradarle a aquel, para agradarle a aquella, ¿verdad? Y no está bien eso. Nosotros no podemos andar por ahí fingiendo ser alguien que no somos. Cuando Dios desde el vientre de nuestra madre nos formó, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor llega y quita vendas de nuestros ojos y nos dice, mira, tú eres así, acéptate, ¿verdad? Porque Él ya nos aceptó, porque Él nos creó. Ahora nos toca a nosotros aceptarnos tal y cual somos y aceptar ese gran amor, ¿verdad? Lo comentaba Chris en episodios pasados, de dejar que ese amor de Dios nos abrace, ¿verdad? Y es ahí donde de verdad comienza el Señor a trabajar. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando de verdad ya no buscamos agradar a nadie, cuando ya no estamos buscando esa aceptación en ningún lugar más que en Dios? ¿Verdad? Personas van a comenzar a señalarnos. ¿Por qué? Porque así trabaja el enemigo. Al enemigo no le gusta que nosotros busquemos a Dios. Al enemigo no le gusta que estemos por y para Dios, sino que el enemigo va a estar constantemente usando a personas, usando aquí, usando allá. ¿Para qué? Para que nos desanimemos. ¿Y para qué? ¿Para qué busca el desánimo? Para que volvamos atrás. Y no podemos permitirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nos ataquen, recordemos lo que dice Efesios 6:12. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se refiere a esto? No tenemos lucha con esas personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué se refiere todo esto? A aquellos bichillos que usa Satanás, ¿verdad? A aquellas cosas negativas que Satanás constantemente usa en las personas, ¿verdad? Tal y como usó la serpiente para tentar a Eva y Eva caer, así usa el enemigo todavía en estos tiempos, ¿verdad? A personas, ay, me golpeé, a personas y muchas cosas para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros nos duela lo que nos hacen, lo que nos hagan, ¿verdad? Y al final volver atrás. No podemos permitir eso. Por eso recalcaba tanto el hecho del fruto del Espíritu Santo de amor, de ese amor que viene de Dios, que no cambia por qué nos hagan, por qué nos digan, no, sino que Él permanece por quién es esa persona. Nosotros ya teniendo la vida en Cristo debemos de entender de que ya son esas personas, ¿verdad? Que nos están moleste y moleste o que nos están diciendo y diciendo, sino que es el enemigo por medio de esas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el amor de Cristo? Orar, orar, reprender y amar a esas personas porque no son esas personas, ¿verdad? Y aunque nos cueste, porque nos cuesta, claro que sí, porque a veces nuestros sentimientos se pueden volver más fuertes que nuestro amor, ¿verdad? Y decimos, ay, es que se me dolió, ¿verdad? Somos muy dados a dolernos por todo, por esa humanidad, ¿verdad? Que hay en nosotros. Pero es ahí donde tenemos que comenzar a separar y decir, bueno, ok, ¿qué está pasando aquí, ¿verdad? Poder tener ese discernimiento, ese entendimiento de parte del Espíritu Santo para decir, bueno, no son esas personas. El enemigo sabe el gran propósito que Dios ha puesto en mí, entonces por eso está moleste y moleste, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy sabios en ese aspecto para poder seguir, ¿verdad? Esa vida en Cristo que Él desea que tengamos, ¿verdad? Entonces, aunque nos cueste, debemos vestirnos de amor y seguir luchando. Recordar siempre el amor de Dios. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho nosotros, verdad? Y aún así Dios nos perdona, aún así Dios nos ama, aún así Dios nos da esa gracia, esa misericordia, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no tener ese amor hacia otras personas? A pesar de que nos molestemos y demás, ese amor siempre tiene que perdurar. Wow, gloria, gloria a Dios, qué impactante, qué maravilloso, Fran, todo lo que comentabas y es un pasaje creo que es muy clave, ¿verdad? Porque como seres humanos a veces estamos viendo o cuando hacen daño, ¿verdad? O intentan hacer daño a nuestras vidas, es como, ah, no, esa persona, la persona, ¿verdad? Pero qué impactante, creo que Efesios 6:12, este pasaje que leías es clave, es tan, pero tan clave estar declarándolo, ¿verdad? Y teniéndolo muy presente. Algo que es poderoso tener claro es que Cristo toma la iniciativa. A veces, ¿verdad? Se puede pensar de que, bueno, o decir de que no, es que tengo que ir a Cristo y no tengo que hacer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y es que qué tremendo, porque Dios ya lo dio todo, ya lo dio todo y en realidad lo que Cristo nos pide, wow, totalmente es, creo que es algo que sea, sí, sí se puede lograr, como lo decíamos desde el inicio, no, no por nuestras fuerzas, sino con las de Cristo, yendo con Cristo, ¿verdad? Tomadas de su mano, tomados de su mano, pero lo que Él nos pide, de verdad, es verlo y es saber que sí se puede lograr. Que claro, estamos en esta carne, y es que esta carne es la lucha todos los días, ¿verdad? De que no, no, no haga esto de Dios, ¿verdad? O no lea la palabra, o no ore, y, ¿verdad? Y está aquella tentación, y la carne quiere, y el Espíritu Santo dice que no, y esas son luchas constantes. Pero es que Cristo ya tomó la iniciativa, Cristo ya derrotó al enemigo, Cristo ya derrotó al pecado, ¿verdad? Y es que a veces como seres humanos en esta carrera espiritual, a veces no nos queremos esforzar de más, donde nos esforzamos de más y terminamos cansados. ¿Por qué? Porque vamos a veces sin Cristo en esa carrera. Y me pasaba mucho porque era eso de que yo, ¿verdad? Era aquí como, no me esfuerzo cada día, cada día, cada día, ¿verdad? Y llegaba un punto donde yo decía, no, estoy cansada, ¿verdad? Ya no puedo. ¿Y qué me decía el Señor? ¿Cómo me lo hacía ver? ¿Verdad? Bueno, Él ahí a mi lado,
pero él estaba ahí, así como que no se movía y yo avanzaba, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Porque es como vas a tu ritmo, no al mío. Eso es lo que me decía Dios y yo como, ¿qué? O sea, es impactante. Por eso es aquí tener presente de que Cristo toma la iniciativa y es descansar en sus brazos, es dejarnos, exacto, abrazar por su amor. Y veamos ahí lo que dice Efesios 6:13 al 18, ajá, nos habla de una armadura espiritual, la armadura de Dios. Asimismo, como los soldados, ajá, tienen que ponerse una armadura, o bueno, quienes vayan a la guerra y demás, tienen que ponerse de una armadura, ¿para qué? Para protegerse contra los ataques de la nación, de las personas, ¿verdad? Que estén en contra de ellos. Necesitan tener una armadura, ¿verdad? Para protegerse de todas esas flechas y cosas que lancen, ¿verdad? En contra de ellos. Asimismo, nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos una armadura. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla constantemente. Estamos, ¿cómo se le llama? En un, uy, se me fue la palabra. Eh, bueno, la cosa es eso, es que estamos en una batalla, ¿verdad? Estamos en una batalla constantemente. ¿Entre quién? Bueno, entre la carne y el espíritu, ¿verdad? La carne ahí queriendo derribar al espíritu. ¿Y qué debemos tener? La armadura para vencer a la carne, ¿verdad? Y también está ahí esa lucha entre el espíritu, que quiere totalmente cada día derrotar a la carne. ¿En qué? Bueno, cuando nosotros le decimos, o vamos en el tema de decirle no a la carne, es ahí donde el Espíritu Santo de Dios está en esa lucha, ¿verdad? Y la carne está ahí, nuestra carne quiere y nos intenta jalar para un lado y para el otro, pero es aquí, ¿verdad? Tener claro que, wow, lo que hagamos constantemente, sea lo que diga la carne o sea lo que diga el espíritu, es a lo que nosotros estamos alimentando más, ¿verdad? Entonces veamos qué tremendo, porque si en medio de esa batalla, el espíritu, ¿verdad? En medio de esa tentación, llega el Espíritu Santo y te dice, no hagas eso, ¿verdad? Corre, lee la palabra, pero viene la carne y dice, hazlo, nada va a pasar, hazlo. Ahorita no viene el Señor, nada va a suceder, nadie se va a dar cuenta. Si yo hago lo que la carne me está diciendo constantemente, es porque estoy alimentando mal la carne. Pero si estoy haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios me dice, en ir, correr, a leer su palabra, a orar, aún en medio de esa batalla, esa tentación que está ahí, estoy alimentando al Espíritu Santo. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6:13. Dice, así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, en medio de esas luchas, batallas y circunstancias. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ir ahí rescatando varios puntos, pero vamos a leerlo ahí todo completo. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, ese casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. El amor constante en la carne, no, en el Espíritu. Aquí lo dice la palabra de Dios. Súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos nuestros hermanos, ¿verdad? En el Señor. Velando. ¿Qué quiere decir? Bueno, en esa constante alerta espiritual, buscando cada día de Dios. Y vemos que ahí en Efesios, en la armadura nos da varias, ¿cómo se le puede llamar? Sí, varias partes de la armadura, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, pero, ok, la palabra de Dios nos dice que es cada una en sí, ¿verdad? Y veamos que nos habla vamos a ir hablándolo, ajá, uno por uno. Y dice que, vamos a ver, ajá, nos habla del yelmo de la salvación. ¿Qué hace el yelmo? Bueno, es ese casco. ¿Y qué hace ese casco? Cuida nuestra mente. ¿De qué? De las mentiras del enemigo. De la salvación. ¿Por qué de la salvación? Bueno, porque nuestro enfoque está en Jesús, en que esa es nuestra meta. No, luego nos habla, ¿verdad? Estoy aquí diciéndolo un poco de manera desordenada, por decirlo así, ¿verdad? No tal cual lo dice la palabra en el tema de que habla primero de la coraza o así, ¿verdad? Entonces dice luego la espada del Espíritu, también nos habla. ¿Qué es esa espada?
Bueno, nos habla de que es la palabra del Señor. Nos protege de las mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque, bueno, tener presente, ¿verdad?, de que nosotros ahora estamos en una nueva vida en Dios. Pero ¿qué pasa si viene el enemigo y pone sus tentaciones? Vamos a ver, en el tema de la fornicación, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos de que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, de que eso es un deseo de la carne, ¿verdad? Y que, como leíamos en Colosenses, que debemos de despojarnos de ese viejo hombre, ¿verdad? De esa vieja naturaleza. Entonces vamos, la declaramos y esa carne, ¿verdad? Y la mentira del enemigo tiene que menguar por completo, porque estamos declarando la palabra. Y la palabra también es esa espada de doble filo. ¿Qué habla? Bueno, que penetra en nuestro corazón porque nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos habla tremendamente, nos corrige, ¿verdad? Nos limpia. Habla de la coraza de justicia, ¿verdad? Que es la justicia, la verdad de Dios que cuida nuestro corazón, eso que se pone en el pecho, muy importante. También ceñidos con la verdad, que es como colocar un cinturón, ¿verdad? De la verdad. Em, y el escudo de la fe, que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Es tener esa fe grande, ¿verdad? Una fe que crezca, creyendo cada día en el Señor, creyendo quién es Cristo, con quién vamos y también quiénes somos nosotros. Y calzados del apresto del Evangelio de la paz, que nos habla de de los calzados, de estar prestos y listos, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, muy importante. Y nos habla de orar en todo tiempo, ¿verdad? Y en todo momento. Entonces veamos que el Señor nos da herramientas. Como hablamos, ¿verdad? Y les decía al inicio, a veces pensamos, no, pero es que, ¿cómo hago para esto y esto y esto? Pero es que a veces no nos damos cuenta que en la misma palabra de Dios, veamos lo que estamos leyendo aquí, en Efesios 6:10 en adelante, que nos da herramientas espirituales para seguir en esta carrera. No estamos solos. Dios no nos ha dejado solos. Dios está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Para animarnos, para decirnos también cómo hacer las cosas, no a nuestra manera. Amén, amén, así es, totalmente, de verdad que qué maravilloso cómo el Señor tiene un cuidado tan especial con cada uno de nosotros, porque hasta una armadura nos hizo, ¿verdad? Para protegernos toditos, ¿verdad? Y vea qué impresionante porque, bueno, yo siempre me enfoco mucho en el casco de la salvación porque yo siento que ahí empieza todo, ¿verdad? Somos tentados porque el enemigo manda dardos de mentiras, de engaños, de tentaciones de aquí y de allá. Entonces nuestra mente comienza a maquinar todo, de que lo hago o no lo hago, de que será bueno, no será bueno, ¿verdad? Y entramos en esa justamente, como decía Cris, en esa lucha de que sí o no, de que el espíritu y la carne, ¿verdad? Pero me encantó mucho algo que dijo Kristen, de cuando estemos en medio de esa tentación, corramos a leer la palabra, corramos a la fuente correcta, bebamos de esa agua viva para que recorra nuestro cuerpo y estemos, valga la redundancia, vivos en Cristo, ¿verdad? Porque recordemos que ya no tenemos una vida normal, sino que ya tenemos una vida en Cristo, ¿verdad? Y pues totalmente, ¿verdad? Dios nos da herramientas para luchar y seguir firmes, porque hay que recalcar un punto muy importante. Seguir a Cristo no es ausencia de problemas, ¿verdad? Y probablemente hayamos escuchado eso, de que ay, tenemos a Cristo, ¿verdad? Y esto aquí, hay que no haber problemas, todo es color de rosa. Mentira, eso no es así. Hasta el mismo Jesús fue tentado, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? De que nosotros como que también, ¿verdad? Nos consumimos en una mentira que tal vez nosotros mismos hemos formulado, ¿verdad? De que, ay, voy a seguir a Cristo para estar bien, voy a seguir a Cristo. No, 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 no. Un momentico, ¿verdad? Seguir a Cristo no es ausencia de problemas. Seguir a Cristo es vivir, ¿verdad? ¿Y qué significa el vivir? Pues el vivir en este mundo y en Cristo y todo junto siempre va a existir problemas. ¿Por qué problemas? Porque está la carne, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo Chris? Que el espíritu es contra la carne, que la carne es contra el espíritu, que vamos a tener luchas de luchas de luchas. Pero la única diferencia de estar en Cristo y estar en el mundo es que vamos a tener a Cristo. Nosotros en el mundo vamos a estar solos, porque mentira, aquellos amigos que nos dicen cuando estamos mal, vamos a tomar, vamos aquí, vamos allá. ¿Qué clase de amigos son esos? Nos van a llevar a cometer más errores. En cambio, Cristo nos llama a estar sobrios. Cristo nos llama a estar alertas. Cristo nos llama a estar vivos
en Él, ¿verdad? Miramos lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas son palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para mí esas son palabras totalmente que me animan a seguir adelante, porque todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones las cuales no queremos pasar, pero tenemos que pasar para poder ser formados en Cristo, para que nuestro carácter sea formado en Cristo, para que nuestra manera de vivir sea formado en Cristo. Necesitamos de esas aflicciones para que el Señor comience a moldearnos a su imagen constantemente. Porque el Señor no puede formarnos una sola vez y listo. Porque las cosas en lo natural, veámoslo en lo natural, por ejemplo, un cuaderno. Lo comenzamos a utilizar, comenzamos a escribir la información, por ejemplo, no sé, en la escuela, colegio, qué sé yo. Escribir, 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 llega un punto que ya se terminan las hojas, ¿qué pasa con el cuaderno? Y ya no se necesita, a la basura o al reciclaje, depende de la persona, ¿verdad? Se elimina. En cambio, Cristo no quiere eso. Cristo quiere que seamos de verdad, estemos enfocados en lo eterno, en que debemos constantemente ser formados en Él para poder heredar aquello que nos ha sido preparado, ¿verdad? La clave para tener una vida en Cristo es confiar en Él. Porque nosotros perfectamente podemos decir, bueno, yo acepto a Cristo, acepto mis errores, me arrepentí, acepté el plan de redención, estoy en Cristo, pero sigo teniendo problemas, pueden que sea un poquito más de los que yo antes tenía. Ah, ¿de qué me sirve estar en Cristo? En Cristo voy a devolverme al mundo, ¿verdad? No estamos confiando en Él, no estamos teniendo la fe en Él. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de tener la fe, la confianza en Él? De que Él siempre nos va a respaldar, sin importar las situaciones. Si lo priorizamos a Él, Él nos respaldará en absolutamente todo. ¿Qué dice en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas. Todas estas cosas nos dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? De que a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Ya hemos hablado de que las cosas no son simplemente bonitas, ¿verdad? Sino que debemos entender de que ya una vez Cristo en nosotros, lo tenemos todo. Cristo nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo nos va a dar todas las cosas si lo priorizamos a Él. Dios nos da una armadura para poder protegernos de todas aquellas cosas del enemigo. Dios nos da absolutamente todo. ¿Qué nos toca a nosotros dar? Nuestro corazón, lleno de gratitud y de confianza en Él. Amén, amén, wow, qué hermoso todo lo que se viene conversando. Eso que mencionabas, Fran, el tema de que a veces, ¿verdad? Se puede decir de que venir al Señor, eh, vamos a ver, que venir al Señor, ¿verdad? Es ausencia de problemas y todo va a estar bien. En el tema de que no van a haber circunstancias, además, pues no, ¿verdad? Como decía Fran, claro que las hay y son fuertes y demás, pero es que se ven de una manera distinta. Me llevaba ahorita lo que Fran decía, a recordar cuando, en lo personal, ¿verdad? Acepté a Cristo en mi corazón. Yo iba en el bus y yo veía esos árboles y yo, Jehová, iré. O sea, todo tan distinto, las flores, las nubes, o sea, todo se ve de una manera tan diferente desde el momento que aceptamos al Señor. Y hay problemas y circunstancias y dificultades, pero es que aquí es lo diferente. Y la clave es que vamos con el Señor. Así que gloria a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido, Dios nos ha regalado, un tiempo totalmente maravilloso. Valoremos esa vida que Cristo nos está dando. Me encantó eso que decía Fran, porque Cristo es vida y en Él vamos a vivir. Y esa debe ser cada día nuestra esperanza cuando nosotros la aceptamos, ¿verdad? Así que hoy te animamos a seguir al Señor, hoy te animamos a seguir sus pasos, a recibir ese llamado que te está haciendo, porque no es casualidad que estés escuchando este mensaje, es propósito del Señor, la vida en Cristo. Que sí van a haber dificultades y circunstancias, pero es que ya no vamos a estar solos, sino que vamos a estar con el Señor. Y que aunque vengan ataques, circunstancias, nos rechacen, nos señalen, bueno, no importa, que van a doler, sí, ¿verdad? Y somos seres humanos, sentimos y lloramos y demás circunstancias, pero lo hermoso acá es que el Señor es nuestro consuelo, es que el Señor es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. No busquemos al Señor solamente cuando hay problemas o circunstancias, busquémoslo
por el resto de nuestra vida, en todo tiempo y momento, a cada instante, y vivamos para Él, vivamos para el Señor, ya no para este mundo. Y es que vivir para Cristo requiere negarnos a nosotros mismos. Recibámosle en el corazón, recíbele en el corazón, porque Él te está llamando en este momento. Que Dios te continúe bendiciendo en gran manera. Te animamos a buscar de Dios, a seguir a Cristo y a tener esa vida en el Señor. Que recuerda, no vamos a estar solos, no estamos solos cuando aceptamos al Señor en el corazón. Y eso te lo podemos testificar, que cuando seguimos a Dios es la mejor decisión que se haya tomado en la vida. Que Dios te guarde y te bendiga. La sangre de Cristo siempre te rodee y adelante, porque papá está ahí, Cristo está ahí y quiere que le sigas. Y ahí está su palabra, ese manual de instrucciones para cada día saber qué hacer y cómo hacer las cosas también. Que tengas un día, una noche, en el momento que estés escuchando este mensaje de parte de Dios, muy bendecido, y que la sangre de Cristo siempre te rodee, que sea Dios hablando a tu corazón y a tu vida. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Amén, amén. Qué bendición por este episodio. Dios les bendiga a cada uno y esperamos que esta palabra que viene de parte del Señor sea para bendición en sus vidas. Nos escuchamos en un próximo episodio.